Pues buenas noches a todos, les damos la bienvenida. Como cada miércoles a las 8 de la noche, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Como cada semana, recuerden que estamos trabajando con el con el apoyo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en educación continua y en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sustentable. Les damos la más cordial bienvenida y el día de hoy vamos a tener con nosotros una plática muy interesante del doctor Danny Page del Instituto de Astronomía en el ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrao. Y bueno, voy a dar una pequeña semblanza del doctor. El doctor Danny Page nació en Suiza. Obtuvo la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Lausanne, Suiza, la maestría en física en el CINESTAD, México, y el doctorado en física en la Universidad Estatal de Nueva York de Stony Brook, en Estados Unidos, en 1989. Estuvo 3 años como investigador postdoctoral en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia, Nueva York, antes de incorporarse al Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1993, donde es actualmente investigador titular definitivo. Su trabajo se centra en el entendimiento de la estructura y comportamiento de la materia ultradensa que se encuentra en el interior de los objetos estelares compactos, que es el último estado de la materia antes del colapso hacia un hoyo negro. El doctor Page ha estudiado procesos de emisión de neutrinos por esta materia y desarrollado los modelos más detallados de la evolución térmica de estrellas de neutrones y de quarks. También presentó la primera evidencia directa de que esta materia está en un estado superfluido. Asimismo, ha estudiado la evolución del campo magnético y sus efectos sobre propiedades observables de las estrellas. Estudia además procesos de acreción en sistemas binarios, la respuesta de la estrella a esta acreción y las condiciones que permiten producir estallidos de rayos X. También está estudiando las posibles propiedades de las hipotéticas estrellas de quarks, esperando mostrar que no existen y en caso de estar equivocado, ser el primero en encontrar cada una. Y bueno, de acuerdo a lo que estábamos comentando de todos los avances y bueno, de que esta semblanza del doctor no está actualizada, pues ahorita nos irá platicando más sobre la materia. Doctor, le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y adelante, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y pues muchas gracias otra vez por la invitación. Creo que voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, primero les tengo que pedir disculpas que iba a dar esta presentación hace varias semanas, pero me distraje y finalmente cuando me anunciaron que le iba a dar, pues no estaba pero nada listo. Pero ya la tengo ahorita bien preparada y bueno, tengo que decir que la presentación que me acaban de hacer pues es demasiado buena y aunque la página del instituto quizá no está muy bien actualizada, pues está, como dije, de validad. Entonces, lo que le voy a hablar es un poco un resumen de muchas cosas que he hecho en mi vida, pero con el enfoque de lo que he hecho, digamos, en los últimos 10 años posiblemente, que es precisamente de estudiar explosiones nucleares en estrellas de neutrones que están en sistemas binarios con acreción. Van a enseñar el plan de mi presentación, pues les voy a recordar lo que son estrellas de neutrones, para hablar de su tamaño, sus masas y su estructura interna, y mostrarle que son realmente de los objetos más exóticos que hay en este universo. Bueno, después de los seres humanos, obviamente. Luego les hablaré de sistemas binarios con objetos compactos que pueden ser estrellas de neutrones o también hoyos negros, que resultan ser sistemas muy parecidos, pero los casos con estrellas de neutrones para mí son mucho más interesantes que los casos de hoyos negros.
una estrella de neutrones puede hacer casi todo lo que hace un hoyo negro y hace muchísimas más cosas que no puede hacer un hoyo negro. Entonces, en esos sistemas binarios, pues los detectamos precisamente porque hay acreción sobre la estrella de neutrones, es decir, pues, la estrella de neutrones está literalmente chupando materia de su compañera, y es lo que vemos y que podemos observar en rayos X y la reacción de la estrella a esta acreción. Y una cosa sumamente importante que me voy a enfocar aquí es que la materia que aterriza sobre la estrella de neutrones, que es básicamente hidrógeno y helio, se calienta a temperaturas de decenas y centenares de millones de grados, y esto induce una cantidad enorme de reacciones nucleares que en muchos casos resultan en explosiones nucleares. Entonces vemos pues, que es una estrella de neutrones. Ya empezamos con mi imagen favorita, es el Valle de México. Aquí ven la deliciosa Ciudad de México con gris con todo su smog. Aquí está el Iztaccíhuatl del Popocatépetl. En el fondo vemos el Pico Orizaba y aquí el Sierra Negra. Y acuérdense que en la cima del Sierra Negra está el GTM, ¿no? El Gran Telescopio Milimétrico Mexicano, que participó en la toma de la imagen de hoyos negros que ya vimos 2 veces, ¿no? Hace poquito para el hoyo negro de nuestra galaxia y un evento similar así como 3 o 4 años. Y entre los dos aquí también está de fotones de muy altas energías que se llama HAWC, ¿no? Pues, ¿por qué le presento esta imagen? Pues simplemente porque ahí puedo presentar una estrella de neutrones y está en tamaño real. Que básicamente una estrella de neutrones tiene aproximadamente unos 25 kilómetros de diámetro, y pues la Ciudad de México tiene como 50, 60 kilómetros, ¿no? Entonces, esta imagen de la estrella de neutrones está a escala con la Ciudad de México. Hay mediciones de masas de estrellas de neutrones, varias bastante precisas, y nos muestran que tiene una masa que es como de 1 a 2 veces la masa de nuestro Sol. Entonces, imagínense que nuestro Sol tiene 600.000 kilómetros de radio. Esto quiere decir que si nosotros estuvimos en el centro del Sol y vemos la Luna estaría como a 2/3 de la distancia hasta la superficie del Sol, ¿no? Entonces, del centro del Sol, la superficie todavía más lejos que la Luna. Mientras una estrella de neutrones pues, tiene un tamaño de 25 kilómetros de diámetro, solamente una estrella diminutidísima. De ello resulta, dado el tamaño y la masa, que la densidad central es del orden de 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico. Esto quiere decir 1.000 millones de toneladas por centímetro cúbico, aunque todavía tampoco nos dice gran cosa, pero si lo traducimos en términos de la Ciudad de México, con esta densidad de 1.000 millones de toneladas en un centímetro cúbico, nos podríamos tomar todos los edificios de la Ciudad de México, los comprimimos a la densidad de una estrella de neutrones y resulta que todos esos edificios cabrían en el fondo de una cucharita. Eso es para darse una unidad de la densidad extraordinaria que alcanzan esas estrellas. Y resulta que si podemos tomar esas estrellas y comprimirla un poquito más, se transformaría en un hoyo negro, ¿no? Está al límite del colapso de un hoyo negro. De hecho, es posible que varios de los sistemas que voy a describir más adelante, que están acumulando materia de una compañera, entonces con esta acumulación de materia, pues su masa va creciendo y obviamente algunas de estas estrellas algún día en el futuro se pueden transformar en hoyo negro una vez llegan a una masa suficiente, ¿no? Entonces, realmente son objetos fascinantes también por su estructura interna. Veamos un poquito cómo son. Aquí vamos a agarrarnos una que viene hacia la UNAM. Aquí atrás del escudo está el Instituto de Astronomía. Y aquí en el instituto, pues, estudiamos esas estrellas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les quitamos una rebanadita y vemos cómo está adentro. Entonces, empezamos de la superficie. Tiene una atmósfera, que es una capa de gas. Cuando entramos adentro de la estrella, la gravedad es tan fuerte que este gas se va comprimiendo rápidamente y unos
decenas de centímetros por debajo de la superficie, digamos, de la atmósfera, el gas es tan comprimido que ya se vuelve líquido. Entonces tenemos una capa líquida que podemos ver como un océano, pero sería nada más de unos poquitos metros de profundidad. Después de este océano, con la compresión todavía mayor que produce la gravedad sobre la materia, llega un momento que la materia se cristaliza. Y tenemos esta capa que llamamos corteza, que tiene más o menos como 1 kilómetro de espesor. Acuérdense que el radio total de la estrella es como de 10 a 12 kilómetros, ¿no? Entonces, como el 10% de la parte externa de la estrella está formado de núcleos atómicos que se organizan en una malla metálica. Entonces, es como un pedazo de metal, literalmente, de fierro, pero hiperdenso, muchísimo más denso que el fierro que por encima que vemos en la Tierra. Y es un metal tremendamente rígido y muy resistente a deformación y a choques. Sin embargo, penetrando cada vez más profundo en esta estrella, pues llega un momento que la densidad es tal que los núcleos de los átomos literalmente se tocan y ya no hay diferencia entre un núcleo y otro. Entonces entramos en el carozo de la estrella, donde la densidad es superior a la densidad del núcleo atómico. El núcleo atómico tiene una densidad de 2.8 por 10 a la 14 gramos y la estrella va a llegar como a 10 a la 15, es decir, como 3 o 4 veces más denso que un núcleo atómico, ¿no? Entonces, básicamente, esa estrella es como un núcleo atómico gigantesco del tamaño de una ciudad que es comprimido por su propia gravedad. Y aquí llegamos a estados de la materia muy, muy exóticos y raros. Y la primera cosa que se propuso y que está casi demostrado es que el interior de la densidad extrema se vuelve un superfluido. Entonces, chistoso porque tenemos una corteza metálica sumamente rígida y adentro tenemos un fluido que no es cualquier fluido, es un superfluido que puede rotar y moverse sin ninguna fricción. Más adentro podemos tener estados muy exóticos de la materia que no podemos reproducir en el laboratorio ni de broma, como material de quarks, por ejemplo. Entonces, realmente, ese tipo de objetos son un sueño hecho realidad para físicos exóticos que gustan problemas insolubles. Tenemos allá una cantidad de estructuras. No es un escenario, nada más es una pelotita muy densa. Tiene realmente varias capas con estructuras totalmente distintas y materiales totalmente desconocidos que solamente podemos estudiar teóricamente. Entonces, esto básicamente es el héroe de la historia que les voy a contar. Entonces, ahorita vamos a ver sistemas en el cual encontramos esas estrellas. Son sistemas binarios con objetos compactos. Ups, perdón. Ya. Entonces, empezamos, por ejemplo, con casos conocidos. Pues eso es una visión artística de la Vía Láctea y estaríamos a como 25.000 años luz del centro de la galaxia. Aquí sería una imagen no artística, pero de veras de una galaxia muy parecida a la Vía Láctea, que es plana, con su disco y nubes de gas, y nosotros estamos en la Vía Láctea exactamente en el disco, entonces estaríamos por acá. De hecho, si vemos la galaxia, la Vía Láctea, en el cielo, pues básicamente es lo que vemos, ¿no? Entonces no es exactamente lo que vemos acá, pues hay muchísimas manchas negras, pero bueno, estas manchas las vemos también aquí, ¿no? Son nubes de gas y de polvo en el disco de la galaxia, entonces por eso no la vemos muy bien. Vemos una parte brillante, adivinamos que habría un disco, pero pues no es totalmente obvio. Eso es en el óptico, donde precisamente estas nubes son opacas. Si vamos en infrarrojo cercano, entonces ya de milagro, todo este polvo, esta mugre literalmente que está en el medio interestelar, que nos impide ver la galaxia bien, en infrarrojo este material es transparente, entonces vemos realmente la forma de nuestra galaxia. Y se parece muchísimo a esta galaxia que vemos de canto. Entonces, estima que hay entre 100 y 200 mil millones de estrellas en la Vía Láctea y aproximadamente casi 1% de ellas son estrellas de neutrones, ¿no?
Entonces debe haber unos cientos de millones de estrellas de neutrones en la Vía Láctea. Ahorita la vamos a ver, la imagen que siempre vimos pues, en luz visible. Les mostré que en infrarrojo el polvo se vuelve transparente y vemos bien el centro de la galaxia. Podemos ver cosas mucho más interesantes todavía si vamos a altas energías y observamos el cielo en rayos X o en rayos gamma, ¿no? Entonces, acuérdense que este espectro representa la energía de las partículas que son los fotones de luz, ¿no? Entonces, en radio son fotones de bajísima energía. En la luz visible vamos del rojo al azul. Abajo del rojo, fotones de menos energía, pues son infrarrojo. Arriba del azul y del violeta, fotones con más energías, pues son ultravioleta. Y finalmente llegamos a rayos X y rayos gamma. Entonces aquí tenemos una vista de todo el cielo en rayos X. Es una imagen que acaba de publicarse y que los datos se tomaron en el año 2019-2020 por un nuevo satélite que se llama Rosita. Entonces aquí vemos todo el cielo, aquí es el plano de nuestra galaxia, se ven unos filamentos de gas caliente. Como los rayos X son de altas energías, nos permiten ver materia de alta energía. Entonces vemos burbujas de gas caliente, vemos aquí, esto es un remanente de supernova, de la supernova de Vela, que contiene un pulsar. Aquí vemos también la nube mayor de Magallanes. Vemos un superbubble de Cygnus, que debe ser también debido a supernovas. Aquí un remanente de supernova de las más jóvenes que conocemos, en Cassiopeia A. Aquí una binaria de rayos X muy brillante con acreción. Aquí está el pulsar del Cangrejo, el pulsar de Geminga, y por ahí está el centro galáctico en rayos X, ¿no? Vemos un montón de puntos azules. Estos son de altas energías y muchos de ellos son binarias de rayos X que van a contener un hoyo negro o una estrella de neutrones, ¿no? Tenemos una imagen todavía más interesantísima, todavía más altas energías en rayos gamma. Entonces es un mapa del cielo del satélite de rayos gamma Fermi y ahí muestran otra vez todo el cielo, el plano de la galaxia, el centro galáctico. Esta emisión difusa es esencialmente gas en nuestra galaxia y cuando rayos cósmicos de altas energías le pegan a los átomos del gas, esto emite fotones de ultra altas energías, que son los rayos gamma que detecta este satélite. Y muchos de los puntitos que se ven son también estrellas de neutrones, o más bien pulsares, ¿no? Es una variedad de estrellas de neutrones. Aquí está otra vez el famoso Cangrejo, aquí está el pulsar de Vela, el pulsar de Geminga. Fermi ha detectado creo que hasta más de 200 pulsares en altísimas energías a la fecha. Antes de Fermi conocíamos como media docena de pulsares en rayos gamma y Fermi ha multiplicado el número de pulsares detectados en gamma por un factor 200. Entonces vemos que hay una cantidad de pulsares que emiten rayos gamma. Pues ahorita déjame ir hacia el centro de la galaxia. Es una imagen padrísima del año 1999. Son como 3 meses de observaciones con una imagen cada día del centro de la galaxia. Entonces aquí está el Sagitario A estrella, donde está el famoso hoyo negro, pero no se ve en esta imagen. Este hoyo negro se ve en ondas radio. Allá se pudieron detectar la emisión cerca del hoyo negro, sacarnos una imagen, pero no es un hoyo negro que está acretando materia, entonces no se ve altas energías. Otra vez vemos gas difuso, pero cada una de esas manchas es lo que llamamos una binaria de rayos X. Entonces, palabras de rayos X porque se ven en rayos X, y binaria porque pues resultó que son sistemas en el cual tenemos dos objetos, un objeto compacto que puede ser una estrella de neutrones o un hoyo negro que está acretando materia de una compañera, y esto se calienta a temperaturas de millones de grados Kelvin y lo vemos súper brillantes con un telescopio de rayos X. Estos sistemas son tan brillantes que básicamente los vemos en toda la galaxia. Aunque estén del otro lado de la galaxia, se detectan fácilmente. Y ahorita se detectan en galaxias vecinas también.
Pero note que algunos de ellos son constantes, no cambian, mientras hay unos que son transitorios, ¿no? Ellos se prenden, se apagan, se vuelven a prender. Entonces, muchos de las binarias de rayos X son transitorias, como lo vamos a ver al final de esta presentación, ¿no? Entonces, se prenden durante unas semanas y se apagan durante unos meses, a veces unos años. Hay unas de estas que las hemos visto nada más unas 2 o 3 veces hace 30 o 40 años y no se han vuelto a ver, ¿no? Porque tienen periodos muy largos de tiempo donde son quietas, digamos, y son prácticamente indetectables, ¿no? Entonces, aquí va una imagen de lo que nos imaginamos son estos sistemas. Tendríamos aquí en el mero centro un objeto compacto que puede ser una estrella de neutrones o un hoyo negro. Ahorita vamos a ver cómo los podemos distinguir. Una estrella compañera que tuvo la mala suerte de estar demasiado cerca de este objeto compacto, entonces va perdiendo materia. Entonces la materia no cae en línea recta sobre la estrella porque siendo un sistema binario están en rotación constantemente, ¿no? Entonces la materia que va cayendo sobre la compañera también está rotando, entonces va formando un disco alrededor del objeto compacto y poco a poco la materia va moviéndose en espiral hasta que finalmente va a caer sobre el objeto central si es una estrella de neutrones o adentro del hoyo negro. Resulta que en muchos casos la tasa de acreción es tan fuerte que no toda la materia puede caer sobre la estrella o entrar en hoyo negro y se ve expulsada a lo largo del eje de rotación y vemos estos chorros de materia que son altamente energéticos y con velocidad que se acercan a la velocidad de la luz. Aquí vemos en esta representación que la radiación producida por el disco de acreción, que es sumamente caliente, calienta la parte de la estrella que está frente al objeto compacto con respecto a la parte trasera, ¿no? Y eso se ve cuando se puede observar en el óptico la estrella dando vueltas, se ve que la estrella cambia de brillo según su fase, ¿no? Esto que corresponde precisamente si vemos de frente la parte caliente o si la estrella está en la otra dirección, pues vemos la parte más fría. Entonces se ve una modulación del brillo de la estrella durante su rotación. Pues aquí tenemos una pequeña animación que nos muestra la materia en el disco cayendo en espiral cada vez más rápido según se acerca al objeto central. Y en este caso, pues es una animación en la cual se simula un hoyo negro en el centro. Hay mucho más animación en el estilo con hoyos negros porque a mucha gente les interesa más el hoyo negro que las estrellas de neutrones, por esta fascinación que la materia desaparece allá. A mí se me hace una desgracia que una vez la materia entra en un hoyo negro ya no podemos saber lo que pasa adentro, ¿no? Es un gran misterio, debe ser una cosa fascinante que le pasa a la materia adentro, pero no hay manera de saberlo, ¿no? Entonces, en este sentido, prefiero estudiar la estrella de neutrones porque por lo menos la podemos ver y podemos estudiar lo que hay adentro de la estrella, a diferencia del hoyo negro. Pues no quiere decir que entendemos mucho de lo que pasa adentro, pero algo estamos entendiendo. Mientras en el hoyo negro justamente nunca podremos realmente determinar qué hay allá adentro, ¿eh? Entonces aquí vemos con más detalles estas binarias de rayos X. Grosso modo se puede decir que son dos tipos que se clasifican según la masa de la estrella compañera. Hay binarias de rayos X de alta masa y de baja masa. Entonces, la diferencia esencial es que si la estrella compañera es muy masiva, usualmente son como 10, 20, 30 veces la masa del Sol, esas estrellas viven muy poco tiempo, unos poquitos millones de años. Entonces, quiere decir que el sistema es muy joven. Entonces, esta estrella pues todavía no murió, no explotó en supernova. Entonces, la estrella de neutrones también es muy joven. Mientras que si vemos sistemas donde la compañera de baja masa, la mayoría vemos que son como menos masivas del Sol, hasta media masa solar. Una estrella menos masiva que el Sol o como el Sol puede vivir miles de millones de años fácilmente. Entonces, estos sistemas en los cuales la compañera es de baja masa
son sistemas que pueden ser viejísimos, pueden tener miles de millones de años de edad, y la estrella de neutrones también es muy vieja, mientras aquí la estrella de neutrones es muy joven, ¿no? En esos sistemas con estrella joven, lo que vemos es que la materia va cayendo sobre la estrella en su disco de acreción, pero la estrella tiene un campo magnético muy fuerte y la materia está canalizada sobre los polos magnéticos de la estrella, una parte en el polo norte, en el polo sur. Entonces, estos polos son muy calientes y cuando la estrella da vueltas, vemos pulsaciones por el polo. Lo vemos, no lo vemos, lo vemos, no lo vemos, lo vemos, no lo vemos, debido a la rotación, ¿no? Mientras los sistemas de baja masa, allá resulta que prácticamente no vemos pulsaciones. Hay una pequeña modulación se puede detectar que nos dice que hay una estrella de neutrones rotando, pero definitivamente no se ven pulsos tan obvios como en los sistemas jóvenes, ¿no? Entonces aquí la interpretación es como la estrella estuvo acretando materia durante cientos o miles de millones de años. El campo magnético fue destruido. Entonces tienen campos magnéticos muy débiles. El mecanismo exacto no se conoce, pero pues las estadísticas son claras, ¿no? Los sistemas jóvenes con una compañera muy masiva y brillante, prácticamente todos muestran pulsaciones que indican un campo magnético fuerte. Los sistemas con una compañera de baja masa, que deben ser muy viejos, prácticamente no hay pulsaciones fuertes, apenas una pequeña modulación detectable. Y tienen una peculiaridad también. Perdón, aquí puse un campo magnético débil 10 a la 18, no, es un campo de 10 a la 8, no 18. Entonces, un pequeño campo magnético, porque no vemos pulsaciones, pero vemos explosiones. Y estas explosiones, la que voy a describir con más detalles, se interpreta como que es el material acretado por la compañera, que es hidrógeno y helio. La compañera es una estrella normal, una enana blanca, contienen muchísimo hidrógeno y helio. Este hidrógeno y helio se acumula a la superficie de la estrella, hay fusiones termonucleares y de vez en cuando hay explosiones. Entonces, estas explosiones que voy a describir son típicas de las estrellas de neutrones en binarias de baja masa. De hecho, estas dos características de ver pulsaciones nos indican que hay un campo magnético y sabemos que los hoyos negros no pueden tener campo magnético. Entonces, si vemos una binaria de rayos X, que pensar que nunca vemos una binaria de esta manera, eso es un dibujito, ¿eh? Lo que vemos es lo que les enseñé en la diapositiva anterior. Ups. Eso es lo que vemos, una manchita brillante en el cielo, ¿no? Entonces, no es trivial saber qué es esta mancha. Entonces, lo que podemos decir es que emite fotones de muy altas energías, entonces muy probablemente debe tener un disco de acreción donde la materia se vuelve muy caliente y emite los rayos X. Pero la pregunta es si tenemos una estrella de neutrones, un hoyo negro. Entonces, allá podemos tener la respuesta. Si vemos pulsaciones, esto quiere decir que hay un campo magnético que canaliza la materia. Entonces, no es un hoyo negro, porque matemáticamente se demuestra que un hoyo negro no puede tener campo magnético. La otra cosa que podemos ver, estas explosiones que se deben a que la materia se acumula en la superficie de la estrella. Entonces, es un objeto compacto con superficie. Entonces, no es un hoyo negro, no hay superficie en un hoyo negro. Entonces, si vemos una de estas dos características, ya sabemos que esta binaria de rayos X contiene una estrella de neutrones. Si no se ve pulsaciones, si no se ven estallidos de rayos X, entonces podemos decir que es un candidato a hoyo negro. Entonces, hay sistemas que llevan muchísimos años que son candidatos, que todavía no está demostrado que contienen un hoyo negro. Un criterio para demostrar que es un hoyo negro es poder medir la masa. Y por suerte, como son sistemas binarios, ahí se pueden, por los parámetros orbitales, determinar o estimar la masa, no solamente de la compañera, pero del objeto central. Entonces, si se determina que la masa del objeto es compacto, es como 10 o 20 masas solares, esto es un hoyo negro. Se ha demostrado que una estrella de neutrones no puede rebasar 3 masas solares. De hecho, ahorita estamos pensando que más o menos la masa máxima que aguantaría una estrella de neutrones antes de convertirse en un hoyo negro, antes de colapsar un hoyo negro, es del orden de 2.2 masas solares.
tenemos varias estrellas de neutrones con masas de 1,97 y 2,02 masa solar. Hay una de 2,17 masa solar, pero con como 10% de incertidumbre. Entonces, su masa está entre 2 y 2,3 masa solar. Y no hemos visto estrellas más masivas. Y la teoría nos dice que el máximo es 3. Y los datos que tenemos indican que debe ser como 2,2. Entonces, si podemos medir la masa de la compañera en el sistema binario y nos da 5 o 10 masas solares, dice, pues eso es un hoyo negro, se acabó. No hay discusión, ¿no? Hay 2 o 3 casos en el cual la medición de la masa no es muy precisa y da algo como 2,3, 2,5, 2,7. Entonces ya no está claro realmente lo que es, ¿no? Entonces, todavía está la pregunta, ¿será un hoyo negro o todavía una estrella de neutrones, ¿no? Aquí tenemos una imagen padrísima que viene de ondas gravitacionales que muestra todos los hoyos negros conocidos con masa medidas y las estrellas de neutrones con masas medidas, ¿no? Entonces ven aquí que las estrellas de neutrones están entre algo como una masa solar, eso es la masa del objeto compacto en masas solares, ¿no? Entonces hay unas que llegan apenas arribita de 2 masas solares. Entonces y varios de esos sistemas se han detectado solamente porque fueron un sistema binario que emite ondas gravitacionales. Esas ondas gravitacionales se emiten cuando los 2 hoyos negros o las 2 estrellas de neutrones fusionan. Aquí tenemos 2 sistemas de fusión de estrellas de neutrones, son los 2 detectados claramente en ondas gravitacionales. Entonces allá cuando fusionan probablemente producen un hoyo negro, que la masa final es del orden de 3 masas solares. Entonces esas son estrellas de neutrones detectadas con ondas gravitacionales que no se conocían antes de recibir esas ondas y de ver realmente la desaparición de la estrella. Las otras son varias decenas, son estrellas que se detectan en rayos X o en radio y se miden sus masas, ¿no? Y aquí son hoyos negros estelares, los en color violeta, son hoyos negros en nuestra galaxia que conocemos desde bastante años y que se detectan en rayos X y en ondas radio, ¿no? Entonces, son estos que se ha podido medir su masa porque son sistemas binarios y como todas las masas son arriba de 3 masas solares, eso es el 3. Arriba de 3 masas solares, se dice, bueno, tienen que ser hoyos negros, ¿no? No pueden ser una estrella de neutrones. Y los otros pues, son sistemas binarios que se han detectado por ondas gravitacionales, no se conocían antes, se observaron una fracción de segundo, fusionaron y produjeron un hoyo negro más masivo, ¿no? Ahí es chistoso que son objetos mucho más masivos que los que conocíamos antes, ¿no? O como una sorpresa de esas ondas gravitacionales, oye, ¿de dónde sacan esos hoyos negros tan masivos, no? No conocíamos ninguno de estos antes, ¿no? Básicamente los que conocíamos llegaban apenas a 20 masas solares, mientras que los que se detectaron los gravitacionales casi todos están arriba de 20. Creo que hay unos ahorita que están arriba de 100, ¿no? Entonces, bueno, eso es el panorama de sistemas binarios. Ahorita déjame describir con más detalles el proceso de acreción sobre una estrella de neutrones. Entonces, aquí le había enseñado antes un sistema de estos, que es interesante de compararlo con el Sol, ¿no? Eso será el Sol en comparación a este sistema. Es el más cercano, más cerrado que conocemos, ¿no? Tiene una distancia entre la estrella de neutrones y su compañera, que en este caso es una enana blanca, es de 130.000 kilómetros, ¿no? Es como un tercio de la distancia a la Luna, ¿no? El periodo orbital es de 11 minutos, ¿no? Es decir, que la enana blanca le da la vuelta en 11 minutos, entonces tiene una velocidad del orden de 1.200 kilómetros por segundo, y hay un disco de acreción, y en el centro está la estrella de neutrones, y esta produce ráfagas o destellos, estallidos de rayos X, ¿no? Lo cual demuestra que tenemos una estrella de neutrones en la cual la materia se acumula, ¿no? Entonces, aquí es un dibujo de cómo nos imaginamos se deposita la materia sobre la estrella. Entonces, esto es la superficie de la estrella, un cuarto de ella, ¿no? Aquí estaría el disco de acreción y la materia cayendo sobre la estrella.
no va a impactar en línea recta, ¿no? Está dando vueltas. Típicamente en el disco la velocidad de rotación de la materia cerca de la estrella es del orden de 150.000 kilómetros por segundo. Digamos entre 100 y 200.000. Entonces es como un tercio o la mitad de la velocidad de la luz. Entonces realmente esta materia en el disco de acreción está a una velocidad tremenda, ¿no? La estrella de neutrones también está rotando. Muchas de ellas se pudieron medir el periodo de rotación y resulta que son cosas entre 1.5 y 2 hasta 3 milisegundos. Entonces dan centenares de vueltas por segundo sobre ella misma, ¿no? Entonces, esto implica que la velocidad de la superficie de la estrella es del orden de 50.000 kilómetros por segundo. Entonces, imagínate, la materia llega a una velocidad de 150.000 y tiene que frenar a 50.000. Obviamente, cuando se acerca a la superficie, pues está deslizando y resbalando con un exceso de velocidad de 100.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, forma una capa que rodea, Dios se va como esparciendo, aunque llega en el plano ecuatorial del sistema, pero rápidamente se esparce sobre la superficie de la estrella. Más fuerte es la tasa de acreción, pues más alto va a llegar, ¿no? O sea, acercándose a los polos, ¿no? Y aquí donde realmente se hace el frenado violento de la materia de los 150.000 a 50.000 kilómetros, allá donde se libera muchísima energía, muchísima radiación. Ya sé que esta radiación hace levitar la materia, ¿no? Esta materia está literalmente soportada por la radiación, hasta que realmente se pega a la superficie y cuando más materia le cabe encima, se va metiendo cada vez más profundo en el interior de la estrella, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la temperatura superficial de la estrella llega a unos 20 millones de grados Kelvin. Entonces, acuérdense que el interior del Sol está a 15 millones de grados Kelvin, ¿no? Entonces, tenemos que la superficie de estas estrellas con acreción es más caliente que el interior del Sol. Entonces, podemos esperar reacciones nucleares, ¿no? Comparamos, por ejemplo, esto con el diagrama de Hertzsprung-Russell de las estrellas, donde graficamos en función del color o temperatura de las estrellas, ¿no? Las más calientes y las más frías, y la magnitud absoluta o luminosidad, ¿no? Y vemos que la mayoría están en la secuencia principal. Luego vemos unas gigantes rojas, super gigantes rojas, aquí unas que se llaman rama horizontal y aquí está ya el Sol, ¿no? Entonces sabemos que en la secuencia principal las estrellas viven haciendo fusión de hidrógeno, la cual 4 núcleos de hidrógeno, 4 protones, fusionan para producir un núcleo de helio, y esto ocurre a temperaturas típicas del orden de 20 millones de Kelvin, ¿no? Las estrellas más frías de baja masa tendrán como 10 millones en su centro y apenas están quemando hidrógeno en helio. Las más calientes son las más masivas, ponen temperatura de 30 a 40 millones en el centro, ¿no? Pero digamos unas poquitas decenas de millones de grados Kelvin es la temperatura que se requiere para fusionar hidrógeno en helio. Entonces, si la superficie de una estrella de neutrones con acreción llega a 20 millones, pues obviamente va a haber fusión de hidrógeno en helio en la mera superficie de la estrella, ¿no? No tenemos que ir al centro, como es el caso del Sol. Aquí es una familia posterior de estrellas, lo que llama la rama horizontal. Conoce que la secuencia principal, cuando terminan su fusión de hidrógeno en helio, es decir, que se le acabó el hidrógeno, se vuelven gigantes rojas, supergigantes rojas, y finalmente terminan en la rama principal, rama horizontal, perdón. En esta fase, el centro de la estrella llega a temperatura del orden de 100 millones de grados Kelvin, y a esta temperatura tenemos la fase siguiente de fusión, en la cual 3 núcleos de helio fusionan en un carbono, ¿no? Estos serán mis 3 helios. Cada helio tiene 2 protones en rojo y 2 neutrones en verde. Los 3 fusionan y producen un átomo, un núcleo de carbono con 6 protones y 6 neutrones. Entonces, dado estas temperaturas, pues deducimos que debe haber fusiones termonucleares de hidrógeno en la superficie de estrella de neutrones con acreción.
Entonces, ahorita déjame ver estas reacciones nucleares con más detalles. Bueno, yo tengo una formación de físico nuclear, entonces es un tema que me encanta, entonces los voy a castigar un poco describiendo estas reacciones con más detalle. Entonces, aquí son digamos, los personajes, los actores de estas fusiones, núcleos típicos, ¿no? El hidrógeno, que tiene un protón, el núcleo de helio, con 2 protones y 2 neutrones, carbono, que tiene 6 protones y 6 neutrones, el oxígeno, 8 protones y 8 neutrones. Hay núcleos parecidos al hidrógeno, como el deuterio, el tritio, que también tienen un solo protón, por eso pertenecen al hidrógeno como elemento químico, pero son isótopos del hidrógeno porque tienen 1 o 2 neutrones, ¿no? Tienen masa distinta, pero la misma carga eléctrica. O el helio más corriente tiene 2 protones y 2 neutrones, pero un helio 3 que tiene un solo neutrón, ¿no? Entonces, químicamente es helio, porque teniendo 2 protones, el átomo de helio tiene 2 electrones y es lo que determina sus propiedades químicas, ¿no? Pero en términos de física nuclear es un núcleo muy distinto del núcleo de helio 4, ¿no? Y noté, por ejemplo, que el carbono 12 está hecho de 3 núcleos de helio y el oxígeno 16 de 4 núcleos de helio, ¿no? Entonces, aquí tengo la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, empezando con el hidrógeno, el helio, etcétera, hasta los elementos más pesados. Pues en este caso nos indican qué eventos astronómicos estos núcleos se formaron, ¿no? Muchos están relacionados con estrella de neutrones o explosión de estrella masiva es la formación de una estrella de neutrones, ¿no? O enanas blancas, que son las nebulosas planetarias o las explosiones de enanas blancas, ¿no? Entonces, objetos compactos en forma de enana blanca de estrella de neutrones son responsables o, digamos, instrumentos esenciales para la producción y la fabricación de los elementos. Pero esto es un interés de química, ¿no? Son los distintos elementos y cada uno su nombre viene de sus propiedades químicas. Ahorita si los vemos desde el punto de vista de la física nuclear, que nos interesa los núcleos que van a fusionar, entonces lo vamos a representar en otra mapa, que es una tabla de núclidos. Aquí enseño nada más los pequeños. Entonces lo que vamos a poner aquí, vamos a enseñar muchos ejemplos de esto, lo vamos a ver como 20 veces. Aquí voy a poner el número de protones en el núcleo y aquí el número de neutrones, ¿no? Entonces aquí tengo el primero protón, con un protón y 0 neutrón, eso es el núcleo del átomo de hidrógeno, el protón simplemente. Aquí tendrá el caso del 0 protones y un neutrón, pues es el neutrón, el mismísimo neutrón, ¿no? Aquí tiene 1 y 1, es el deuterio, ¿no? Aquí 1, el H3, entonces el hidrógeno 3, es decir, que tiene 3 partículas, son 2 neutrones y un protón. Y podríamos ir hasta, por ejemplo, hasta el hidrógeno 7, que tendrá 6 neutrones y un protón, ¿no? Entonces, estos son isótopos del mismo elemento, ¿no? Que es la terminología de la química, ¿no? Son isótopos y los elementos son determinados por el número de protones, ¿no? Entonces tenemos el helio, luego litio, luego vamos a berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, fluoro, etcétera. Y podemos seguir hasta elementos más pesados, ¿no? Aquí es un mapeo de todos los núcleos que conocemos con algunas de sus características, ¿no? Entonces podemos llegar a tener algo del orden casi de 200 neutrones y como 110 o 120 protones, ¿no? Los puntos negros son núcleos estables y los otros de color son inestables. Entonces, estos van a decaer y van a moverse por decaimiento beta, es decir, van a transformar un neutrón en protón. Mientras los núcleos que están aquí tienen demasiados protones, entonces van a transformar en núcleos en esta dirección, transformando un protón en un neutrón. Y por procesos de radiactividad van a terminar en núcleos estables, que son los negros, ¿no? Los muy masivos aquí todos son radioactivos, ninguno de esos núcleos es estable, ¿no? Aquí está el uranio, el plutonio, etcétera. Y en las reacciones que voy a describir, pues tenemos otra vez las partículas protón-neutrón, ¿no?
núcleos tenemos electrones, su antipartícula el positrón, eso tiene carga eléctrica, y también aparecen neutrinos y antineutrinos y obviamente los fotones, ¿no? Son las partículas de luz. Entonces vemos unas reacciones posibles, por ejemplo, decaimiento beta, que es el neutrón se transforma en protón, emite un electrón y un antineutrino, ¿no? El electrón debe estar aquí porque el neutrón no tiene carga, se transforma en protón con carga positiva, entonces aparece un electrón con carga negativa, así que la suma total de la carga sigue en cero, que se tiene que conservar la carga. Y cuando se produce un electrón, se tiene que producir su hermano, que es su antihermano, un antineutrino, ¿no? Estos, los leptones, que los ponía aquí, electrón, positrón, neutrino, antineutrino, siempre el número total de leptones se tiene que conservar, igual como el número de bariones, neutrones y protones, ¿no? En cada reacción nuclear podemos pegar neutrones y protones juntos, podemos transformar un neutrón en un protón o protón en neutrón, pero no pueden desaparecer. Se transforman en uno o otro, pero no desaparecen. Igual los leptones no pueden aparecer o desaparecer solitos. Entonces, si se produce un electrón, se tiene que producir un antineutrino, o si se produce un positrón, que es un antielectrón, se tiene que producir un neutrino, ¿no? Entonces, con un leptón se tiene que producir un antileptón. Entonces, vemos esta reacción aquí, ¿no? El neutrón decae, produce un leptón, el electrón, y un antineutrino. La reacción inversa puede ser la siguiente, o sea que el protón se transforma en neutrón, entonces su carga positiva tiene que irse a algún lado, entonces se crea un positrón, pero al crear un antileptón debe aparecer un leptón al mismo tiempo, entonces se produce un neutrino, ¿no? Esta reacción en realidad no puede ocurrir porque no conserva energía, que el neutrón es más pesado que el protón. Entonces, esta reacción en el vacío no ocurre. Esta sí, el neutrón decae en protón y tiene una vida del orden de 10-15 minutos. Pero el protón no decae en un neutrón y es totalmente estable. Sin embargo, el protón adentro de un núcleo, ahí sí puede transformarse en neutrón. Y un ejemplo sería esto del nitrógeno 13. Entonces, nitrógeno 13 tiene 7 protones, por eso es nitrógeno, más 6 neutrones, en total son 13 partículas, entonces lo llamamos nitrógeno 13, ¿no? Al decir nitrógeno, fijamos el número de protones, ¿no? 7. Entonces, esto tiene más protones que neutrones y no les gusta a los núcleos tener demasiados protones porque se repelan por la fuerza eléctrica. Entonces es favorable energéticamente transformar un protón en neutrón. Y es lo que se llama el decaimiento beta del nitrógeno 13. Entonces termina con un núcleo que tiene 6 protones, entonces es carbono. Y en el proceso, pues la carga del protón se va en un positrón y también emite un antineutrino, ¿no? Tenemos otros tipos de reacciones que puede ser emisión de partícula alfa, entonces núcleos muy pesados, inestables, que tienen demasiados protones, en vez de emitir un protón, muchas veces van a preferir emitir una partícula alfa o núcleo de helio, ¿no? Formado de 2 protones y 2 neutrones. Hay unos casos en los cuales directamente emiten simplemente un protón. Entonces, es el tipo de reacciones que podemos presenciar, ¿no? En el Sol, por ejemplo, tenemos fusión de hidrógeno, 4 protones fusionan para terminar en un núcleo de helio, ¿no? Entonces, es un ciclo bastante complejo. Aquí se van las distintas reacciones que ocurren en esto. Hay otro proceso similar que se llama ciclo CNO, que ocurre en estrellas más calientes que el Sol. Entonces, estos son interesantes porque, ven, si vemos en esta reacción, empezamos con 4 protones, terminamos con 2 protones y 2 neutrones. Entonces, hay que transformar protones en neutrones. Entonces, estas reacciones ocurren, por ejemplo, aquí. Al momento que se pegan los protones, uno se transforma en neutrón. Entonces, en realidad, aquí son 2 reacciones simultáneas, el pegamento de protones y la transformación del protón en neutrón, ¿no? Entonces, es una reacción muy difícil y muy improbable. Es un poco lo que hace que el Sol va a vivir tanto tiempo, porque esta reacción ocurre de manera muy lenta.
Si la estrella es más caliente, hay un proceso más económico para transformar el protón en neutrón, es usar núcleos que decaen espontáneamente. Entonces, este ciclo CNO va adentro de una estrella que tiene ya alguno de estos núcleos, además de tener hidrógeno y helio. Y lo que pasa es el carbono 12, es decir, 6 protones y 6 neutrones. Aquí está, ¿no? Aquí está el número de neutrones, el número de protones. Entonces, este es el 6,6. Absorbe un protón, captura un protón y se vuelve un 7,6, que es el nitrógeno 13. Este ya se lo enseñé, es inestable, era esta reacción. Nitrógeno 13 tiene demasiados protones, no le gusta, decae y se transforma en carbono 13. Entonces, esa es la reacción que ocurre, ¿no? Este transforma un protón en neutrón, entonces de 7,6 se va a 6,7, carbono 13. Este otra vez puede capturar un protón, entonces de 6,7 se va a 7,7, nitrógeno 14. Este está bien, está contento. Nitrógeno 14 es el nitrógeno que tenemos en la Tierra, es el nitrógeno que tenemos en la atmósfera, no es radioactivo, es estable, se queda tal como está. Entonces, el nitrógeno se puede quedar en la estrella, de repente le pega otro protón, se transforma en oxígeno 15, ¿no? De 7,7 se va a 8,7. Este otra vez, igual con el nitrógeno 13, tiene demasiados protones, un protón más que neutrones, no le gusta, decae, transforma un protón en neutrón, entonces de 8,7 se transforma en un 7,8, que es el nitrógeno 15. Este es estable, se queda todo el tiempo que le hace falta hasta capturar otro protón y se transforma en oxígeno 16. Y muchas veces ese oxígeno 16 se desintegra y se transforma en un carbono 12, y la diferencia, porque pasa de 8 a 6 neutrones y 8 a 6 protones, entonces expulsa un núcleo de helio, ¿no? Entonces, esto es un ciclo CNO que permite transformar 4 protones, hasta uno aquí, un segundo acá, un tercero y aquí un cuarto, absorbe 4 protones y al final regresa al carbono 12, pero en esta transición se produjo un helio, ¿no? Entonces, esto es el ciclo más popular, digamos, en la secuencia principal en estrellas masivas, ¿no? Cuando la cosa se pone muy caliente, hay otro ciclo, se llama ciclo CNO caliente, donde el carbono captura un primer protón, luego captura un segundo protón y esto decae. Entonces, de oxígeno 14 a nitrógeno 14, captura un protón hasta este, decae en nitrógeno 15, captura un protón y decae, ¿no? Entonces, son ciclos de reacción que vamos a encontrar un montón de ellos, ¿no? Un núcleo captura un protón, captura otro protón. Cuando tiene demasiados protones, los protones se transforman en neutrón, entonces decae, invierte de protón a neutrón, vuelve a capturar un protón, vuelve a transformar el protón en neutrón y vuelve a capturar, luego decae por abajo y a veces sigue por arriba, ¿no? Estas reacciones que les enseñé era aquí, ¿no? Núcleos muy chiquitos. Vamos a ver cómo pueden ir y forman núcleos más pesados. Entonces, una primera reacción, una vez tenemos el núcleo de helio, que se llama también partícula alfa, producido por las reacciones que describí, ¿no? El ciclo CNO o la cadena PP. Entonces, cuando la estrella es suficientemente caliente, vimos como 100 millones de grados Kelvin, puede haber fusión de que 3 núcleos de helio fusionan y me dan un núcleo de carbono, ¿no? Una vez tenemos núcleo de carbono, podemos fusionar con otro núcleo de helio y tenemos oxígeno 16, ¿no? Entonces, estas reacciones nos permiten ir subiendo del hidrógeno, formamos helio, formamos carbono, oxígeno y más fusiones nos van a llevar a producir elementos cada vez más pesados, ¿no? Según el ambiente en el cual se producen estas reacciones, pues vamos a producir los distintos elementos que tenemos en la tabla de Mendeleev, ¿no? Aquí son reacciones que ocurren a muy altas temperaturas en la superficie de una estrella de neutrones. Entonces empezamos aquí otra vez número de neutrones y número de protones, ¿no? Mi tabla de núcleos. Entonces aquí ven varios núcleos indicados, muy chiquito, pero bueno, por ejemplo, 27 es el cobalto, que tiene 27 protones,
Fierro tiene 26 protones. Aquí abajo empezamos con el hidrógeno, un protón, el helio, 2 protones, el litio 3, el berilio 4, boro 5, el carbono con 6, protones, nitrógeno 7, oxígeno 8, ¿no? Entonces, las reacciones nucleares en la superficie de la estrella empiezan con hidrógeno, que la estrella compañera está principalmente hecho de hidrógeno. Este hidrógeno fusiona y produce helio. También la estrella tiene una cierta fracción de helio, entonces hay helio también presente. La primera reacción que va a ocurrir después de fusionar hidrógeno-helio es la triple alfa, ¿no? 3 helio fusionan y me dan carbono 12, que está aquí. Luego aquí es el ciclo CNO, que ya le he descrito, ¿no? Cada vez tengo una flechita por arriba, me describe la captura de un protón, ¿no? Aquí tengo 6 protones, va a 7, va a 8, decae a 7, regresa a 8. Y si es muy caliente, va a seguir capturando protones. Y vemos toda una secuencia de reacciones donde cada vez una subida vertical es capturado un protón. De repente hay demasiados protones, se transforman en neutrón. Son las transformaciones en diagonal, ¿no? Son un decaimiento beta. Vuelve a capturar un protón y decae, o más protones y decae. Entonces en la mera superficie de la estrella, los primeros metros donde cae la materia acretada, se calienta a temperatura de decenas de millones de Kelvin. Un poco más profunda, cuando se empuja, la temperatura sube y llega a temperatura de varios cientos de millones de grados Kelvin, y ocurren todas estas reacciones, que siempre es más de lo mismo, ¿no? Como podemos decir, la misma gata, pero revolcada, ¿no? Se capturan protón, 2, 3 protones, protón se transforma en neutrón, se capturan más protones, se transforma en neutrón, y poco a poco vamos produciendo elementos más masivos. Y estos elementos, si los dejamos algún tiempo, pues van a decaer lentamente hacia los núcleos en gris. Los gris son los estables, ¿no? Y los blancos son los inestables. Entonces, estas son las reacciones nucleares que tenemos básicamente en la superficie de una estrella de neutrones. Ahorita vamos a ver las explosiones que pueden ocurrir. Estos estallidos de rayos X, en inglés se llaman X-ray burst, ¿no? Cuidado de no confundirlos con los gamma ray bursts, ¿no? Los gamma ray bursts son muchísimo más energéticos, es una familia completamente distinta, ¿no? Entonces, los estallidos de rayos X fueron descubiertos en 1976 por 2 satélites, el SAES-3 y un satélite holandés, y que notaron de repente, observando algún objeto, observaban precisamente una de estas binarias de rayos X. Entonces aquí se ve lo que observan, el flujo, ¿no? Son cuántos fotones se reciben por segundo. Entonces, bueno, ahí van, hay mucha fluctuación, entre un momento unos 5, 10, luego 2, luego 4, luego 8, y de repente, pácatela, un pico y un decaimiento que parece casi exponencial, ¿no? Aquí otro un poco distinto, que no se ve, apenas se alcanza a ver, pero bueno, el tiempo es del orden de unos 30 segundos, un minuto, ¿no? Son eventos muy cortos, ¿no? Aquí tampoco se ve la escala de tiempo. Aquí es el tiempo, pero en día. Entonces son eventos, aquí es nada más un pico, no alcanzamos a ver la resolución, ¿no? Pero son eventos de repente, un aumento rápido de brillo del objeto y en cuestión de 30 segundos, un minuto, el efecto desaparece. Y de esto pues llego rápidamente a la interpretación. De hecho, la idea de que puede ocurrir fue publicada por 2 astrofísicos teóricos como 1 año o 2 antes de las observaciones, ¿no? Entonces, cuando salió la observación, ya estaba la teoría, tengo una manera para explicarlo. ¿Y qué son estas explosiones que vemos acá? Entonces, estos estallidos de rayos X, lo que vemos que duran entre 1 y varios minutos, producen algo como 10 a la 40 Hz. Por comparación, el Sol emite 4 por 10 a la 33 Hz por segundo. Entonces, el Sol se tardaría varios millones de segundos para producir la energía de una de esas explosiones, ¿no? Varios millones de segundos son varias semanas, ¿no? Entonces, en cuestión de segundos,
se produce tanta energía como el Sol produce en varias semanas. Ahorita ya se han observado miles de esas explosiones y tenemos como un centenar de sistemas binarios o binarias de rayos X donde se observan estos X-ray bursts o estallidos de rayos gamma, de rayos X, perdón. Y repiten, según los sistemas, pueden repetir así casi como un relojito cada 3 o 4 horas, bang, una explosión, unas horas más y bang, otra explosión. Y hay otros que van acumulando materia de manera más lenta, entonces se pueden tardar varios días entre un estallido y el otro, ¿no? Hay muchísima variedad. Hay unos casos, los que acretan muy rápido, donde de plano los estallidos desaparecen, ¿no? Las explosiones no ocurren. Y la interpretación de esto es que es quemado de hidrógeno helio por todas las reacciones que le describí, pero que se vuelve explosivo. ¿Por qué explosivo? Simplemente que este quemado produce energía, entonces la capa se va calentando y si es suficiente profundo la zona donde se produce este calor, el calor producido ya no se puede escapar, entonces la temperatura sube y más caliente se produce el medio, más rápido son las reacciones nucleares y es una explosión. Básicamente es una explosión termonuclear gigantesco. Entonces, las explosiones alcanzan cuando la temperatura es del orden de 200 millones. Acuérdense que la superficie es como 20, ¿no? Entonces, la temperatura tiene que subir un factor 10 a 200 millones de grados Kelvin, pero la profundidad es como de 5 a 10 metros por debajo de la superficie. Entonces, una capa delgada de unos poquitos metros, que de repente se empieza en digamos, un quemado nuclear explosiva y toda esta capa va a explotar. Resulta que la explosión se propaga, empieza en algún punto en la superficie, ¿no? Donde de repente haya ceniza de explosión, entonces una onda explosiva se propaga en la superficie de la estrella, se tarda unos poquitos milisegundos y toda la superficie de la estrella explota. Y lo que vemos, que dura unos 30 segundos, un minuto, simplemente es esta capa de unos 5 o 10 metros, se calienta enormemente y se va enfriando, ¿no? Alcanza temperatura de 1.000 millones de grados Kelvin y resulta que unos 30 segundos, un minuto o dos, se enfrió y regresó a su estado normal, ¿no? Entonces, esto fue la interpretación de esos estallidos de rayos X, que de hecho fue la confirmación de una predicción casi teórica, ¿no? Aquí le voy a enseñar una película de una simulación numérica. Ups, ¿qué pasó? Ya, ok. Entonces, aquí va a ser una escala de neutrones, van a ver cómo empieza una zona a ponerse más caliente y cómo se propaga la flama en la superficie de la estrella. Van a poder ver la rotación. Esas estrellas típicamente tienen periodo de rotación entre 1.5 y 3 milisegundos, ¿no? Dan centenares de vueltas por segundo. La simulación va a mostrar 12 vueltas, entonces a 2 milisegundos cada uno son como 25 milisegundos, el tiempo total de la simulación, que es el tiempo que toma la explosión para propagarse en toda la estrella. Ahí va. Metamos a 3, 4, 5, ya básicamente toda la estrella explotó. Entonces las explosiones que vemos duran 30 segundos, un minuto, mientras la explosión en sí misma duró una fracción de segundo y lo que vemos después es el tiempo para que se enfríe la superficie de la estrella, ¿no? Resulta que en 2010 se publicó una observación de algo, un fenómeno similar que fue observado, fue detectado en 1996, pero fue solamente 4 años después que se dieron cuenta que existía el evento. Entonces, en ese sistema, aquí es su nombre 4820-30, ese es el sistema que les enseñé que tenía un estallido, ¿no? Un ejemplo que le puse al inicio. Entonces, el mismísimo. Entonces, aquí va en el tiempo, pues son en miles de segundos. Entonces, aquí es un estallido de rayos X común y corriente. Obviamente, en esta escala, en miles de segundos, pues no se ve nada, ¿no? Parece un evento instantáneo. Y de repente,
el 9 de septiembre, no, otra vez, perdón, ya. 9 de septiembre hubo otro arranco aquí, pero en vez de desaparecer en unos minutos, se tardó mediodía en enfriarse. De hecho, notaron que lo observan un rato, después desaparece, se vuelve a observar, desaparece. Estos momentos es cuando simplemente como el satélite está en órbita cerquita de la Tierra, es un momento en que la fuente está escondida detrás de la Tierra, ¿no? Luego vuelve a aparecer, desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Debido a la rotación del satélite alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, esto fue una sorpresa, pero llega una interpretación bastante rápido de que son parecidos a los cortos, pero es la fase siguiente en la combustión nuclear, que los estallidos cortos es fusión de hidrógeno y helio. Esto va a producir carbono y la interpretación es que esto es la fusión del carbono. Entonces son las cenizas de estos bursts o estallidos muy cortos, se van acumulando y puede tardar meses, unos años, hasta que de repente tenemos una capa muy espesa de carbono. Este carbono explota y nos produce este superestallido, ¿no? Entonces sus características duran varias horas, producen como 10 a la 42 Hz, entonces es 100 veces más que el estallido normal. Nada más he observado un par de docenas, no miles como los otros. Entonces se repiten, pero un sistema dado se tarda 1, 2, 3 años para que se repitan, ¿no? En vez de ser horas o días. Entonces por eso tenemos mucho menos observaciones, ¿no? Y la interpretación es que es la fusión no de carbono o de helio, pero del núcleo formado por la fusión del helio, que es el carbono, ¿no? Entonces la fusión explosiva de carbono, esto ocurre cuando el carbono se calienta a temperatura de 600 millones de grados Kelvin. Entonces hay que empujar la materia mucho más profunda dentro de la estrella, no 5 a 10 metros como el estallido normal, pero como 50 a 100 metros debajo de la superficie. Entonces cuando alcanza esta temperatura ya profundo, obviamente hay una capa enorme que explota muchísimo más energía, 100 veces más que el estallido normal, y la capa se enfría durante varias horas en vez de unos minutos, ¿no? Igual, la explosión se propaga en toda la superficie, hay así en cuestión de milisegundos, es casi instantáneo, pero por la profundidad de la capa se tarda horas para enfriarse. Y recientemente, ya estoy a punto de terminar, llegamos a observar a lo mejor la etapa siguiente, que lo llamamos un hiperestallido de rayos X, que se distingue de que el normal es una capa, como dije, de 5 a 10 metros, 10 a la 40 Hz. El superestallido, una capa casi 10 veces más profunda, produce 100 veces más energía. Este dura minutos, el otro dura horas, y el que hemos identificado sería un hiperestallido. O sea, lo que queda después de estos, que será una capa de oxígeno y neón, pero que podría tener del orden de 500 metros de espesor. Esto produce también 100 veces más energía que el superestallido. Y el estallido, en vez de durar minutos o horas, dura años. La observación fueron hace 10 años, en 2010. Por 10 años conocíamos el evento, pero nadie había entendido lo que pasó. Y fue recientemente con colegas del instituto y también de Holanda, que son los que hacen esas observaciones, pues llegamos a la conclusión que este evento debe haber sido un hiperestallido. Nada más hay un solo candidato y son eventos súper raros, entonces muy probablemente nunca volveremos a ver uno, ¿no? Estos se repitan cada poquitas horas o días, estos se repiten cada 1, 2, 3 años, esto parece que van a repetir cada milenio. Entonces hemos visto posiblemente uno, probablemente nunca vamos a ver otro. Allá en breve les enseño lo que pasa. Son sistemas con acreción, pero acreción transitoria. Aquí tengo 3 ejemplos. Al inicio le enseño una peliculita del centro de la galaxia, donde vimos binarias de rayos X. Vimos que muchos son constantes, pero había unos que se prendían y se apagan, se prendían, apagan, ¿no?
Entonces, estas son de estas que se prenden y se apagan, lo que decimos acreción transitoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 8 años de observación. Tiene una fase de acreción y luego prácticamente desaparece, ¿no? Note que es casi cero, ¿no? Es ruido, ¿no? Básicamente es ruido de fondo y de repente una fase de acreción que dura unas semanas. Este sistema es mucho más prolífico, ¿no? Tiene como cada 200 o 300 días hay una fase de acreción. Luego está quieto, acreta, se queda quieto, acreta, casi como reloj, ¿no? Aquí de repente más frecuente. Y el tercer tipo de estos transitorios son unos que pueden tener una fase de acreción que dura varios años, ¿no? Entonces es lo que más hemos estudiado últimamente porque son sumamente interesantes. Déjame enseñarle un ejemplo de estos. Aquí una fase de acreción que duró como 1 año y medio, inicialmente muy intensa, bajó y al final va bajando y la fase final se la pongo aquí con más detalle. Entonces, estos puntos aquí es esta parte de la curva. Entonces vemos cómo decae, de hecho es casi exponencial al último. Y si vemos, imaginamos esta curva bajando, pues llega y desaparece. Y aquí vemos 3 observaciones que se hicieron con Chandra y Newton. Entonces resulta que aquí lo que estamos viendo es la acreción, es la materia cayendo sobre la estrella de neutrones. Tremendamente brillante. De repente, este disco de acreción desaparece. Parece la interpretación que tenemos es toda la materia que estaba en el disco fue acretada por estrella. El disco se vació completamente. Y por eso se pueden quedar meses o años sin acretar hasta que el disco se tiene que volver a llenar y de repente empieza a acretar otra vez, ¿no? Entonces, estos sistemas son increíbles porque después que termina la acreción, seguimos viendo algo. Lo que vemos aquí es directamente la estrella de neutrones solita. Vemos la superficie de la estrella sin esta molestia del disco de acreción, de los X-ray bursts y todo este desmadre de la basura que le cae encima. Estamos viendo la mera estrella de neutrones. Le había dicho que son objetos de 25 kilómetros. Imaginen, estamos aquí viendo la superficie de un objeto de 25 kilómetros de diámetro que puede ser a miles de años luz. Aquí hay un ejemplo de esto, unos días después de que terminó la acreción, 6 meses después. Entonces, esto es la estrella de neutrones. Esto no sé lo que es, no tiene nada que ver. Pero X la estrella de neutrones después de la fase de acreción y vemos con el tiempo que su temperatura va bajando, ¿no? Noten aquí también la escala aquí de luminosidad, ¿no? Inicialmente estaba emitiendo como 10 a la 38 Hz por segundo. Acuérdense que el Sol está a 10 a la 33, ¿no? Entonces, emite aquí 100,000 veces más energía que el Sol, pero en rayos X, dada la temperatura de millones de grados Kelvin, ¿no? De repente decrece la luminosidad, literalmente se apaga, y aquí estamos como a 10 a la 34, básicamente es la luminosidad del Sol, ¿no? Entonces hubo una reducción de un factor 100,000 en la luminosidad de la estrella. Entonces, aquí en esta parte es un faro, y esas estrellas se pueden ver del otro lado de la galaxia, hasta en otras galaxias, ¿no? Cuando pasa esto, literalmente desaparece. Y en los poquitos casos donde alcanzamos a ver, a pesar de haber disminuido de un factor 100,000, todavía podemos ver la superficie de la estrella y vemos cómo se enfría. Y ahí salió la cosa interesante. Eso es el catálogo de todo lo que tenemos. Llevamos casi 20 años de observación y de trabajo teórico. Vemos una docena de sistemas y vemos cómo se evoluciona en tiempo, son días después de que terminó la fase de acreción, entonces esta fase de quietud. Entonces vemos cada uno que se va enfriando lentamente y tarda varios años en enfriarse. Y hubo ese sistema Maxio J0556-332. Ese es el nombre del satélite que lo detectó y eso es su posición en el cielo. Esto estuvo acretando como 1 año y medio, de 2010 a 2011, de repente se apagó y se observó la estrella. Es decir, este tipo de observaciones, cuando se apaga, inmediatamente buscan con mucho detalle con Chandra Newton
para ver la estrella, ¿no? Durante la creación son observaciones con el XT o el SWIFT. Esos son satélites con un telescopio chiquito, van variando todo el cielo todo el tiempo. Entonces, para ellos es muy fácil ver estas fases de la creación, la van monitoreando, la pueden observar, hacer una observación cada día, ¿no? Cuando desaparece, para ver la estrella es muchísimo más difícil, se requiere mucho más tiempo de observación, pues no se puede observar cada día. Hay que pedir tiempo y puede ser que pasen varios días, semanas, a veces hasta años, hasta que nos den el tiempo para hacer observación. Y se tiene que usar Chandra-Newton, que son satélites altamente sofisticados. Entonces tenemos muy pocas observaciones de estos. Pero aquí está un compendio de todo lo que hay, ¿no? Tenemos, sin embargo, decenas de observaciones de esto. Y este salió en 2010, era tremendamente caliente y se quedó caliente por varios años y llevamos 10 años, dice, ¿qué le pasó? Y fue un misterio hasta que nos dimos cuenta que podría ser esto de un hiperestallido, que hubo una explosión nuclear tremenda, pero muy profunda, y la fase de enfriamiento ahí duró, no minutos como un estallido normal, o horas como un superestallido, duró años. Es una capa de varios centenares de metros que se calentó. Y ahí es donde estamos ahorita, ¿no? Tenemos este candidato de un hiperestallido. Entonces, esto implica la explosión de 500 metros de materia, pero la estrella requiere varios miles de años para formar esta capa. Entonces, deberíamos ver uno de esos eventos una vez cada 1000 o 2000 años, que en otras palabras, nunca deberíamos ver otro hiperestallido. Eso es la mala noticia, ¿no? Entonces tenemos probablemente una explosión gigantesca, pero desgraciadamente se única. Hay gente que les hace sonreír y con razón dice, bueno, que la única manera de verificar esta teoría es que nunca volvemos a verlo, ¿no? De hecho, el artículo cuando lo sacamos, un periodista sacó una nota de esto, creo que en New Scientist, diciendo que es un nuevo estilo de documentación científica, ¿no? Cómo verificar una teoría es de predecir un evento que nunca se va a volver a ver, ¿no? Y ya terminó de esto, ¿no? De estas explosiones nucleares en el de neutrones. Tenemos 50 años de observaciones. Hemos observado decenas, centenares de explosiones de hidrógeno y helio, un par de docenas de explosiones de carbono, y posiblemente tenemos ahorita una observación de la fase siguiente. Desgraciadamente, estos eventos ocurren una vez por milenio. Entonces, digamos que la predicción es que no debemos de verlo, volver a verlo. El lado positivo es que si volvemos a ver uno de esos eventos, pues demuestra que la teoría está mal, ¿no? Entonces, que no es un hiperestallido, es otra cosa, ¿no? Nada más que nadie sabe qué más podría producir estos eventos de una estrella hipercaliente y que tarda años en enfriarse. Y ya, me imagino que los tengo aburridísimos, ya terminó. Doctor, muy buena exposición. Muchas gracias. No, para nada nos aburre. Aquí en la SAM siempre estamos muy complacidos de todo lo que ustedes nos muestran y nos enseñan. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, quisiera ver si la física Laura Parrao tiene algún comentario. Gracias, Laura. En realidad, bueno, a mí me fascina escuchar hablar a Dani sobre cómo es que se puede compactar la materia y cómo es que se van entendiendo los fenómenos físicos. Hay muchas dudas que me saltan, pero las fui colocando en el chat, así que vamos dándole chance a todos de preguntar y bueno, eventualmente llegarás a mi pregunta y con todo gusto pues la vuelvo a hacer. Gracias. Y muchas gracias, Dani. Gracias, Laura. Muchas gracias, física. Y bueno, Mariluz Graterol, que nos visita desde Venezuela, le pregunta, ¿cómo se forman las estrellas binarias? Mira,
¿Cómo se forma? Pues, prácticamente la gran mayoría de las estrellas en nuestra galaxia son binarias, ¿no? Cuando se forma una estrella, todo el sistema solar, pues es casi un binario, pues es multidiario, ¿no? Tenemos una estrella y planetas, ¿no? Júpiter es un planeta bastante masivo. Si Júpiter fuera un poco más grande, podría considerarse como una estrella, ¿no? Entonces el Sol sería una estrella binaria. Entonces creo que aproximadamente el 60% de las estrellas en nuestra galaxia tienen una compañera. Y seguramente el 100% tienen muchas compañeras que son planetas, ¿no? Y en el 60% de los casos la compañera es suficientemente masiva para ser una estrella también, ¿no? Entonces, estas binarias vienen pues, de una binaria normal con dos estrellas normales. Una era una estrella muy masiva, explotó en supernova. En la explosión de supernova se forma una estrella de neutrones. Entonces terminamos con una estrella normal y una estrella de neutrones como compañera. Muchas gracias, doctor. Y ella misma le pregunta que si se puede determinar la función de masa inicial en los sistemas binarios de estrellas. Perdón, si se puede determinar la función inicial de masa en los sistemas. Pues algo de haber, fíjate que no lo tengo en la cabeza ahorita, ¿eh? Y hay. Nota que desgraciadamente en estos sistemas que estamos estudiando, las mediciones de masa son muy difíciles, casi imposibles, ¿eh? Las mediciones de masa de estrella de neutrones que realmente con precisión ocurren cuando el sistema dejó de acretar, ¿no? Entonces la estrella de neutrones se vuelve a aparecer como un pulsar y ahí así hay mediciones de masa. Y las que mencioné que tenemos algunos candidatos que tienen dos masas solares son de estos casos, ¿no? Y pensamos que por eso ya tenemos estrellas de neutrones masivas, porque estuvieron acretando materias durante cientos de millones de años, billones de años. Entonces, con el tiempo, pues la masa de la estrella creció, ¿no? Muchas gracias, doctor. En Facebook, Elizabeth García le está preguntando si podría recomendar algún libro sobre física nuclear para no científicos, algo así como lo que explicó el doctor Page. Muchas gracias. Me encantaría, ha de haber, pero no tengo ninguno en la cabeza. Allá tengo, como son científico, leo los libros de física nuclear para científicos, desgraciadamente. Claro. Pues habría que... Está la colección La Ciencia desde México, ¿no? Del Fondo de Física. Allá seguro que debe haber varios libros de física nuclear y de reacciones nucleares, ¿no? De lo que yo estoy hablando, llevo 20 años diciendo que tengo que escribir el libro, pero pues todavía sigo un deseo, pero sí debería de hacerlo, ¿no? Sí. De procesos. Sí, la verdad que sí, sería muy bueno. Elvira Gutiérrez Quesada, excelente plática. Henry Gordillo Millán, también de Facebook. ¿Hasta qué elemento se puede llegar a fusionar en una estrella de neutrones? Bueno, mira, aquí los eventos que describo, que son estas capturas de protones, eso se demostró hace ya como 20 años que llegaría hasta elementos con una masa de 106, que es que selenio y cosas así, ¿no? Entonces, esos procesos donde se calienta muchísimo y va capturando protones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero después de capturar protones, se desintegra. Entonces, llegando a masa del orden de 106, 7 y 8, ahí es donde este proceso termina. Y no, todo indica, por lo menos teóricamente, que no puede seguir más adelante y producir elementos más pesados, ¿no? Pero los elementos mucho más pesados, hasta uranio, plutonio, eso se demostró con la observación de una de estas fusiones de estrellas de neutrones donde se detectaron ondas gravitacionales. Allá se pudo ver que se produjeron elementos pesados como el oro y el uranio, ¿no? De hecho, que no estaba claro antes de ese evento de dónde vienen esos elementos muy pesados y ahorita se demostró que vienen también de estrellas de neutrones. Pero note que es una cosa producir un elemento extraño o masivo en una estrella, es otra cosa sacarlo de la estrella para que llegue a un planeta como el nuestro, ¿no?
Entonces, si el elemento está dentro de una estrella de neutrones, pues no está en la Tierra. Pero en fusión de estrellas de neutrones, entonces las estrellas van a fusionar y terminar en un hoyo negro, pero una pequeña parte de la materia, que es un sistema binario, están rotando. Déjame dejar estoy stop sharing, así me pueden ver con más detalle. Puedo mover las manos y me ven, ¿no? Cuando dos estrellas van a fusionar, están girando y llegan a un periodo de rotación del orden del milisegundo, ¿no? Entonces, al momento de tocarse, hay una parte de la estrella que está expulsada, se forman como unas colitas de materia que se eyecta. Entonces, este momento que se eyecta estos núcleos exóticos de estrellas de neutrones es donde se producen oro, plato, uranio, todos esos elementos pesados. Y por eso son raros, porque hay muy pocos de esos eventos, ¿no? Entonces, por eso hay poco oro en la Tierra y poco uranio, ¿no? Mientras elementos como hidrógeno, carbono, oxígeno, fierro, esos son mucho más fáciles de producir, hay muchísimo. Muchas gracias, doctor. Profesor Alfonso Castillo, adelante. Bueno, buenas noches, doctor Pech. Felicidades por su gran plática, ¿eh? La verdad estuvo estupenda, nos quitó muchas dudas que teníamos. Entonces podemos decir que después de la estrella de neutrones, después de 2 masas solares aproximadamente, ¿se podría hacer un agujero negro? Sí. Sí, digamos, las que hemos visto que medíamos la masa, desgraciadamente son las que dejaron de acretar. Es decir, la compañera ya no tiene materia que perder. Entonces vemos un pulsar y se deduce que debe tener una compañera muy chiquita, que es una blanca. Y en este caso, siendo un pulsar radio, con los pulsos radio hay muchísima precisión en la medición de la rotación del pulsar, los parámetros de la órbita, y eso es lo que nos permite medir la masa y de encontrar que son la más masiva, una que está casi en 2.2 masas solares, ¿no? Pero esto ya no acreta, desgraciadamente. Entonces su masa no va a cambiar, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, doctor. No está acretando, es muy difícil medir la masa porque no hay pulsos tan precisos, ¿no? Apenas vemos unas cositas, pero no es suficiente preciso en tiempo para poder medir la masa. Entonces, adivinamos y sospechamos que son muy masivas y, lógicamente, uno de estos, si siguen acretando para suficiente tiempo, pues tienen que transformarse en un hoyo negro, ¿no? Pero nunca lo hemos visto, ¿no? No hemos visto ninguno de estos eventos. Entonces, pero es una cosa obvia que tiene que ocurrir, ¿no? Claro, claro. Pues muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Servín Argueta en Facebook dice, excelente exposición. ¿Cuál sería la diferencia principal entre un pulsar y una estrella de neutrones? Digamos que el pulsar es un caso particular de la estrella de neutrones. Digamos, es una manifestación de una estrella de neutrones que va emitiendo radiación, debe tener un campo magnético suficiente fuerte y produce radiación en su magnetosfera, ¿no? Entonces, usualmente son neutrones jóvenes que todavía tienen un campo magnético fuerte. Entonces emiten esta radiación que puede ser ondas radio, pueden ser hasta rayos gamma. No les comenté ahorita que en rayos gamma con el satélite Fermi ya tenemos detectados como 200 pulsares, ¿no? Pero con el tiempo van perdiendo energía, su velocidad de rotación disminuye y llega un momento que el mecanismo de producción de la radiación se apaga, entonces desaparece y ya no es un pulsar. Pero todos los pulsares son estrellas de neutrones, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, iba a leer la pregunta, pero Francisco Martínez está levantando la mano. Adelante. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Por medio de detección de ondas gravitacionales, ¿se puede detectar el nacimiento de un agujero negro luego de que colapse una estrella de neutrones? Sí, de hecho, los dos casos
que tenemos claros de detección de fusión de dos estrellas de neutrones, es casi seguro que después de eso lo que quedó es un agujero negro. O sea, después de eso desaparece, ¿no? Vemos una onda con una amplitud que va creciendo, creciendo, llega al máximo y después desaparece. El momento que desaparece debe ser el momento que colapsó en un hoyo negro, ¿no? Perfecto. Muchas Tiene gracias. que ser negro porque se puede medir la masa de las estrellas con bastante precisión, ¿no? Entonces tienes dos estrellas inicialmente como 1.4 masa solar. Después de la fusión debe ser el doble, 2.8. Y esto pensamos que 2.8 masas solares es demasiado para una estrella de neutrones. No tiene que ser un hoyo negro, ¿no? Bien. No vemos Gracias. el hoyo, debe ser un hoyo negro, ¿no? Gracias, profesor. Gracias. Tenemos también algunos comentarios. Arturo Ibarra, bravo, muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos. Justamente Francisco Martínez, superclase, muchas gracias, doctor. Octavio González, muchas gracias por esta plática, mucho conocimiento. Ernesto Gómez, si escapan al espacio los elementos más pesados a través de estas explosiones en las estrellas neutrónicas. Aparentemente no son suficientemente fuertes para que los elementos se puedan ir. Es que la gravedad es brutal, ¿no? Entonces, si en las explosiones la atmósfera se puede expandir, a veces se expande hasta cientos de kilómetros, pero vuelve a caer, ¿no? Es que requiere una velocidad tremenda para poder escaparse. Entonces, aparentemente los únicos casos donde sí hay eyección de materia es en la fusión de dos estrellas de neutrones, ¿no? Entonces, ahí hay una cola de materia. Tiene que llegar a como más de 100.000 kilómetros por segundo de velocidad para escaparse, ¿no? Entonces, la explosión no es suficiente, pero la fusión de dos estrellas de neutrones es que la materia ya tiene la velocidad de rotación. Entonces, con esta velocidad de rotación que ya de más de 100.000 kilómetros por segundo, se puede escapar, pero no la explosión. Muchas gracias, doctor. Y para que vea cómo nos aburre, aquí tenemos muchas preguntas, pero no queremos abusar mucho de usted. Y ya nada más vamos a tener a Servín Argueta, que tiene 2 preguntas. Y ya con esto creo que ya cerramos. ¿Qué hace girar a la estrella? ¿Cómo es que un agujero negro gira aún más rápido que su estrella de origen? ¿Por qué giran? Bueno, todas las estrellas giran, ¿no? Igual todos los planetas giran. Entonces, una estrella de neutrones está girando porque la estrella que la formó cuando nació una supernova ya estaba girando, ¿no? Es el momento del colapso que el centro de la estrella se compacta para formar la estrella de neutrones. Además, la velocidad de rotación aumenta, ¿no? Y por eso vemos pulsares que tienen periodos de rotación de menos de un segundo, ¿no? Entonces, inicialmente, es como la bailarina, ¿no? Cuando abre sus brazos, da vueltas lentas y jala sus brazos y acelera, ¿no? Cuando nace una estrella de neutrones es un núcleo pesado de unos miles de kilómetros en la estrella masiva que está muriendo, un núcleo de fierro, colapsa de 1.000 kilómetros a 10 kilómetros. Entonces, imagínense con esta compresión enorme, la velocidad de rotación aumenta muchísimo. Entonces, va rotando una fracción de segundo cuando nacen. Y de ahí, pues, siguen. Van frenando, si son pulsares, pierden energía de rotación, entonces se van frenando. Y cuando van demasiado lento, pues el mecanismo de pulsar se apaga, ¿no? Y la otra, perdón. Que vemos, hay miles y miles de estrellas de neutrones que no vemos, que ya no son pulsares, ¿no? Es una pequeñísima fracción de la población total, ¿no? Que son suficientemente jóvenes y que giran muy rápido y que se detectan como pulsares, ¿no? Gracias, doctor. Y ya la última pregunta que tenemos de mismo Servín es ¿qué elementos radioactivos son creados en las estrellas? A ver, en las estrellas depende de dónde los ves. En general, los elementos radioactivos tienen esta tendencia de ser radioactivos, se desintegran y desaparecen, ¿no? Y se transforman con el tiempo en elementos no radiactivos, ¿no? Entonces, principalmente, los
creo que los radioactivos que tenemos en la Tierra, que son como plutonio, uranio, bueno, plutonio ya no hay, ¿no? Desapareció. El plutonio que había cuando se formó la Tierra o cuando se formó la nube de gas que formó el sistema solar, este plutonio ya desapareció porque se desintegra muy rápido. Pero el uranio sí aguantó, ¿no? Entonces, elementos de estos tipos, de los muy masivos, con masas de 200 o arriba de 200, esto, pero buena parte de ellos se formarían en fusiones de estrellas de neutrones. Muchas gracias, doctor. Y la NUI Divulgación, buenas noches, saludos a todo el equipo de la SAM y un fuerte abrazo al doctor Dani Pech. Pues, doctor, muchísimas gracias por la excelente conferencia del día de hoy, le agradecemos muchísimo, valió mucho la espera y también fue responsabilidad de nosotros, una disculpa de justamente lo que sucedió en la otra plática, pero mire, ya lo tenemos aquí, nos está dando mucha información muy valiosa. Muchísimas gracias. Física. Les agradezco por la invitación, siempre es un placer. Y debe ser un placer de platicar con la gente que luego tiene muchas preguntas. Es un gusto dar las conferencias y cuando quieran la próxima. Muchas gracias y le tomaremos la palabra sin duda. Física, Laura, te cedo los micrófonos. Mil gracias. Y sí, le tomo la palabra porque, bueno, sí. Siempre, como puede ver, hay miles de dudas y hay mil cosas que queremos saber. Yo me quedé pensando en la reacción al estallar los rayos X. Pues hay una acción, debe haber una reacción y la materia sale disparada, pero esa misma empuja lo que está restando hacia el interior y al compactarla aumenta toda su temperatura y genera pues una compresión. Entonces me empecé a pensar, pues qué más iba a suceder, ¿sí? Pero no supe cómo seguir en el proceso mental. Bueno, esta les recomiendo porque el expertazo mundial en este tipo, en la respuesta a esta pregunta, está también el Instituto de Astronomía de la UNAM. Lo acabamos de contratar, es un joven italiano, Yuri Kavecki, que precisamente estudia cómo se propaga la explosión en la superficie de la estrella, ¿no? Precisamente la explosión produce una onda de compresión y que hace que la explosión se propaga, ¿no? Entonces, es el especialista a nivel mundial de precisamente este proceso. Entonces, no voy a contestar porque voy a decir tonterías, pero inviten a Yuri. No, pero voy a tratar de contactar a Yuri para que nos siga explicando todo el proceso. Y permíteme ahora pasar a entregarte una constancia de parte de la Sociedad Astronómica de México, AC, que colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, te otorga el presente reconocimiento al doctor Dani Pech Rorinet por su excelente presentación a distancia, acreción y explosiones nucleares en estrellas de neutrones binarias. México, 22 de junio de 2022, por la divulgación de la astronomía, firma el calce profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Su constancia se puede observar una pleca en la parte inferior, en donde están los logos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Educación Continua, porque tenemos a varios institutos colaborando, el Instituto de Astronomía, Geofísica, Ciencias Nucleares y Radioastronomía, con investigadores que nos están proporcionando conferencias de sus temas de investigación. También de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología, y el grupo Predice, que nos proporciona talleres para que los chicos se diviertan. En realidad hemos tenido colaboración de muchas más personas, de muchos más centros, en donde es una sola persona, pero en realidad han colaborado con nosotros muchísimas gentes y les agradecemos mucho a todos ellos su colaboración. Para poder dar transmisión a esta información, nos apoya la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, el Bachillerato, Alfonso Reyes, también la Casa de Cultura, José Antonio Alzate, la Sociedad Astronómica de Zacatecas y otros grupos que se van uniendo
y que con su ayuda vamos llegando pues cada vez más lejos. Tan lejos que a veces tenemos gente de Venezuela, de Colombia y del norte de Estados Unidos. Entonces, pues a todos ellos nos da mucho gusto que puedan disfrutar de estas conferencias. Nosotros tenemos al margen derecho, el logo que dice UNAM, la Universidad de la Nación. Y estamos celebrando el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. O sea, estamos preocupados por la educación y queremos que esta educación llegue a todos. Y estamos celebrando los 120 aniversarios de la Sociedad Astronómica de México, por lo cual se te da un segundo reconocimiento en memoria de este evento. El reconocimiento dice así: la Sociedad Astronómica de México AC, en el 120 aniversario de su fundación por el ingeniero Luis G. León en 1902, otorga el presente reconocimiento al Dr. Dani Pierre Page Rolinet por su excelente conferencia dentro del ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrao y López. Acreción y explosiones nucleares en estrellas de neutrones binarias. 22 de junio de 2022, firma alcalde Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente, consejo directivo. Pues muchísimas gracias, Dani. Te tomamos la palabra para la siguiente conferencia y buscamos a Yuri para que nos expliquen los siguientes procesos. Y a todos los que nos están viendo, pues muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Laura. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que le agradecemos infinitamente que haya estado hoy con nosotros, dándonos este tema tan interesante y que tantas preguntas y dudas ha causado. Y bueno, pues sí, le tomamos la palabra para otra siguiente exposición. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando por Zoom y por Facebook. Como cada 8 días, les agradecemos mucho. Un aplauso, por favor, para el doctor Dani Page. Se extraña estar en la SAM, en nuestras instalaciones, para poder conversar con usted y aplaudirle, pero bueno, aquí estamos tratando de poder transmitirle todo nuestro agradecimiento. Y bueno, les recordamos que el próximo 29 de junio tenemos igualmente como parte del ciclo la radioastronomía empleada en investigación astronómica al doctor Luis Alberto Zapata González, con el tema moléculas interestelares y el inicio de la vida en el universo. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy bonita noche. Gracias.